Pues bien, una vez que hemos tocado el tema de la persona, el tema de la familia, tenemos los elementos para enfrentarnos ahora al tema de la empresa, es decir, cómo el individuo embona en la familia, cómo esta dinámica que se da en la familia se refleja dentro de las relaciones en la empresa. Cuando hablamos de la empresa, básicamente hablamos del área del subsistema, de la función de mercado, procesos, gente y finanzas. Es decir, las empresas tienen que producir, tienen que vender, tienen que ganar dinero, todo esto dentro de un contexto legal. Y así como desarrollamos con la familia etapas de evolución, etapas de madurez, igual hacemos con la empresa. Es decir, en la empresa nosotros lo que hicimos fue desarrollar las etapas de madurez empresarial, empezando por una primera etapa que le llamamos E1, de empresa 1, en donde hablamos del hombre orquesta. El hombre orquesta, como ustedes pueden ver, es cuando se inicia el negocio. Cuando se inicia el negocio sin empleados, y básicamente los familiares son los que nos ayudan. No tenemos una estructura de empleados formales que estén trabajando en la empresa. Y eventualmente ustedes o su papá o su abuelo o su bisabuelo llegó con una mano adelante y otra mano atrás, iniciando la empresa, iniciando el negocio que ahora tienen ustedes. ¿Con qué? Con fe, con una gran determinación, con mucha consistencia y con mucho trabajo. Con el tiempo, esta persona que inició vendiendo pasteles, vamos a decir, pasó a una etapa que le llamamos E2, que es un empresario operativo, en donde se depende de la presencia física del empresario. Es decir, tenemos un empresario que tiene empleados, ya no solo los familiares le ayudan, sino ya tiene realmente empleados, tiene una responsabilidad laboral con ellos. Pero él se mete a la operación, es decir, él se mete a hacer los pasteles, él se mete a hacer, ponerles el betún, él se mete en esa etapa operativa 1 en la operación y comercialización de la empresa. Posteriormente delega la parte de producción y se dedica a comercializar, que le llamamos etapa operativa 2, que básicamente él tiene que estar físicamente para que la empresa funcione. Eso es lo que lo caracteriza, distinto a la etapa de hombre orquesta, en el sentido de que no tenía empleados. Sin embargo, tanto en hombre orquesta como en etapa operativa, la empresa depende de la presencia física del empresario. Si el empresario se enferma la empresa. Si el empresario anda muy entusiasta, la empresa se lee. A eso nos estamos refiriendo. Posteriormente, pasa a una etapa administrativa. Lo operativo, producción y comercialización de la empresa no dependen de la presencia física del empresario. ¿Qué significa esto? Que ya tiene un gerente de producción, ya tiene un gerente comercial, ya tiene un contador, y entonces él administra las ventas a través del gerente, administra la producción a través del gerente, administra las finanzas a través del contador. Fíjense cómo las etapas de madurez implica cómo cada vez se depende menos del empresario y cómo cada vez la empresa tiene más autonomía, es más independiente. Y este va a ser un punto fundamental en la sucesión. Porque en la medida de que la empresa dependa de la presencia física del empresario, es menos sujeta a que se delegue. Pero conforme depende menos de la presencia física del empresario, está más sujeta a que se le delegue, a que exista otra persona que no sea el empresario, que no sea el fundador, que no sea el líder, que pueda manejar la empresa. Aquí mismo ponemos la etapa de consejo de administración 1, que es un consejo de administración familiar y operativo. Es decir, en este caso ya tenemos varias unidades de negocio que dependen de un corporativo, que sigue siendo familiar, porque los familiares
que en un principio iniciaron en la empresa, ahora manejan unidades de negocio o funciones estratégicas de la empresa, pero además forman parte del consejo. Y entonces, cuando estamos en este empresario presidente operativo de consejo de administración 1, solo se depende del empresario en cuanto a la administración estratégica. Ella no se mete a la operación, ella no trata con los gerentes, ella trata con el director de cada unidad de negocio. Sin embargo, él sigue tomando las decisiones estratégicas de manera muy operativa junto con los familiares dentro de un consejo que por lo pronto es familiar y operativo. Después, si todo sale bien, pasamos a empresa 4, donde tenemos un empresario presidente de consejo de administración. La administración estratégica de la empresa depende de consejeros externos y del empresario. Es decir, fíjense cómo, distinto a la etapa anterior, que era un consejo familiar y operativo, aquí ya tenemos consejeros externos que le ayudan a los familiares a tomar decisiones. Por lo tanto, ya no se requiere de la presencia del líder para decisiones estratégicas, sino que las decisiones estratégicas se toman en conjunto con varios actores, especialistas en distintas ramas de la empresa, de la industria, de las funciones de la empresa, que son los consejeros externos. Esto le da mucho más independencia a la empresa del líder, del fundador, o de la segunda o la tercera generación quien funja como líder. Y el punto fundamental de la madurez empresarial es la independencia. Así como eventualmente hablábamos de la madurez en la familia, cuyo punto fundamental era que los hijos fueran cada vez menos dependientes de los padres o del hermano líder, que tuvieran la madurez para ser independientes, eso los hacía más autónomos. Si logramos que la empresa sea más autónoma, entonces, con familiares autónomos y con una empresa autónoma se pueden tomar mejores decisiones. Lo contrario es tener familiares dependientes, empresa dependiente, y entonces nunca podemos desvincular la dependencia de familia y empresa, que lo iremos viendo posteriormente. El punto es que ustedes vayan teniendo claro cómo el modelo va armando la estrategia que eventualmente utilizaremos. Es decir, en el caso de empresa, dónde se encuentra la empresa, hacia dónde se dirige y entonces qué estrategias, qué acciones, qué responsables, qué presupuesto le tenemos que dar a este plan de negocio para que la empresa vaya evolucionando de una etapa de madurez hacia la siguiente etapa de madurez. Estrategias para las relaciones empresariales, es decir, en el caso de familia, hablábamos de roles, el rol que la persona toma como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano o como hermana. En este caso, son subsistemas los que tenemos que atender. Un subsistema de mercado, de procesos, gente, la cuestión legal mercantil, legal fiscal, legal laboral, la parte financiera y el estilo que el líder debe de tener en la primera etapa de empresa, que es empresa 1. Distinta a la segunda etapa de empresa o a la tercera etapa de empresa, que vamos pasando de emprendedor a operativo, administrador de personas, administrador de sistemas, a consejos que administran la empresa. Y en todo este lapso, la estrategia de mercado va cambiando. No es lo mismo manejar una empresa con 5 empleados que con 500. No es lo mismo producir con 2 empleados que con 500. No es lo mismo manejar las finanzas de una empresa que vende 10,000 pesos a una empresa que vende $10,000 o una empresa que vende 10 millones de dólares. Fíjense cómo cada una de estas áreas, cada uno de estos subsistemas va evolucionando, se va haciendo cada vez más compleja. Es como el ser humano que tiene 1 año y el ser humano que tiene 80 años, tienen los dos un aparato digestivo con los mismos elementos, pero están en distinta etapa de madurez, por lo tanto la complejidad cambia. No es lo mismo atender un aparato digestivo de una persona de 1 año cuyo aparato digestivo tiende a mejorar, que atender el aparato digestivo de una persona de 80 años cuya tendencia es que cada vez se empeore. Igual sucede con la empresa. La complejidad de la aplicación de la mercadotecnia, según la etapa de madurez, se tiene que dosificar. Más madurez,
más elementos de la mercadotecnia entran en acción. Más madurez, más elementos de la calidad de la administración de procesos entran en juego. Más madurez, más elementos de la administración de personal van a entrar en juego. Más madurez, más elementos de las finanzas van haciendo que esto se vaya complicando. Desde llevar una contabilidad simple hasta llevar una contabilidad corporativa en varios países. Y obviamente con esto tiene que evolucionar el estilo de liderazgo. ¿Por qué no evolucionan las empresas? Porque alguno de los subsistemas se queda estancado. De tal suerte de que si tenemos mucha demanda, pero nuestra producción no está a la altura de la demanda que necesitamos, se crea un problema. No funciona bien. Se pierde el equilibrio. De la misma manera, si tenemos mucha capacidad instalada, pero no tenemos capacidad para desplazar toda la producción, se nos van a quedar inventarios y eso crea un problema. Al igual que si tenemos muchas ventas, si tenemos mucha producción que sostienen esas ventas, pero no tenemos el capital de trabajo para poder mantener la cobranza, se pierde el equilibrio. El punto fundamental del quehacer empresarial es cómo se mantiene equilibrio etapa por etapa para que exista una armonía, y ese es el trabajo del líder. En eso consiste la estrategia para que al fin de cuentas la empresa vaya en armonía y con ello las relaciones de los familiares dentro de la empresa no se estresen, no creen conflicto, no se rompan. Ya que al romperse los vínculos familiares, pues ya la empresa va a ser consecuencia de la no toma de decisiones. Y básicamente en este cuadro es lo que estamos ejemplificando. ¿Cuál es el diagnóstico de la parte comercial, de mercado? ¿Cuál es el diagnóstico de producción? ¿Cuál es el diagnóstico de personal? ¿Cuál es el diagnóstico legal de finanzas? ¿Cuál es el diagnóstico genérico de la empresa? Y como consecuencia, ¿cuál es el plan de acción? ¿Para qué? Para pasar a la siguiente etapa. Es decir, no hay mucha complejidad. Si estás en etapa de hombre orquesta, ¿qué tienes que hacer? Pasar etapa operativa. Si estás en etapa operativa, ¿qué tienes que hacer? Pasar etapa administrativa. Si estás en etapa administrativa, ¿qué tienes que hacer? Pasar etapa de consejo de administración. Realmente no es muy complejo. Es decir, si estás en primaria, ¿cuál es tu meta? Terminar la primaria. ¿Qué sigue? La secundaria. Y después de la secundaria, la preparatoria. Y después de la preparatoria, profesional. Después de profesional, conseguir trabajo. Es decir, ya están marcadas las etapas. No tiene que ser tan complejo. Simple y sencillamente pasar de la etapa 1 a la etapa 2, a la etapa 3 y a la etapa 4, que son las etapas de madurez empresarial. Cuando esto queda claro, la visión de futuro está definida. Del 1 vamos al 2, del 2 vamos al 3, del 3 vamos al 4. El punto siempre va a ser el cómo llegamos. Y el cómo llegamos en armonía con todos los subsistemas. Y el cómo llegamos en armonía con todos los subsistemas, con familiares dentro de la empresa, laborando en los distintos roles que tenemos. Roles que tenemos como pareja, como padre, como hijo, como hermano. Y si mantenemos esos roles en equilibrio, y si mantenemos los subsistemas en equilibrio, tanto la familia como la empresa pueden mantenerse juntas y prosperar. Por ello, mencionamos la importancia de cómo mantener una familia en armonía a la vez que hacemos que una empresa mantenga un éxito por tomar buenas decisiones en equilibrio. Ese es el reto de mi familia en la empresa.